Lo que vivimos el viernes pasado, viernes pasado hace 2 días atrás nomás, fue glorioso. Hay hermanos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Hubieron personas que fueron liberadas de demonios. Personas recibieron sanidad. ¿Qué ocurre? A veces somos tan tímidos que nos cuesta levantar la mano y decir, pastor, no, es como la mujer que tocó que tocó el borde del manto del Señor, que tenía flujo de sangre, estaba escondida. Cuando el Señor la sanó, estaba escondida. ¿Por qué? Porque no quería ser descubierta. Muchas veces nos pasa que cuando recibimos un toque del Señor, sanidad, liberación, bautismo, como la mujer que tenía el flujo de sangre, que fue sanada, se esconde en la multitud. No, pastor, no me haga pasar adelante para dar testimonio. Bueno, sé que hay hermanos que recibieron algo del Señor. Y antes de terminar el culto, si usted se anima, hable con uno de los diáconos, avísenos para que venga a dar testimonio. Si usted fue sanado, si usted recibió el bautismo con el Espíritu Santo y recibió o tuvo liberación, venga aquí y dé testimonio. Amén. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. No sé si alcanzaré a predicar o a enseñar, haré todo lo posible por enseñar. Usted sabe que hay dones de enseñanza, ese don yo creo que no lo tengo, pero para predicar como pescado en el agua. Así que trataré de enseñar un tema doctrinal respecto a un énfasis que tiene las asambleas de Dios, nuestra iglesia, y no solamente la asamblea de Dios, gran parte de la iglesia cristiana, y tiene que ver con la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Me ha llamado la atención que cuando uno ve las redes sociales, y es cosa que tú hagas el ejercicio, no ahora, después, tú pones en YouTube bautismo con el Espíritu Santo, lo que más abunda, expositores que están o burlándose respecto a esta evidencia, a esto que sigue vigente, respecto al tema del bautismo con el Espíritu Santo, o existen también pastor y maestro que refutan con la Biblia diciendo que esas experiencias terminaron cuando estuvo el último apóstol, en este caso el apóstol Pablo, en la tierra. De ahí se terminaron las lenguas, toman algunos textos que lo vamos a ir explicando, se acabaron las profecías y lo que más abunda son este tipo de expositores que hablan incluso contra, no fuera nada que uno dijera, bueno, mi opinión es que tal vez no esté vigente, pero ya es peligroso cuando se habla contra, se resiste respecto a esto que es una realidad en el siglo XXI, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Un texto muy conocido. Y antes quiero orar al Señor para que nos dé entendimiento. Padre, en tus manos me dispongo para enseñar respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Señor, qué complicado es enseñar cuando a veces hay tantas resistencias, cuando a veces hay tantos prejuicios, hay tantas enseñanzas en contra. Pero sé que tu palabra es por sobre toda interpretación humana. Tu palabra es por sobre toda idea preconcebida por una denominación. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos hable y nos dé bases. Y no solamente entender lo que todos podamos experimentar. El bautismo con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hechos 2, del 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en todas las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos perplejos y atónitos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y es la pregunta que quiero, por la gracia de Dios, traer respuesta. ¿Qué quiere decir esto? El problema está que algunos responden como el versículo 13, más otros burlándose decían: están llenos de mosto, de vino. Desde la manifestación gloriosa del bautismo con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, siempre ha habido resistencia y controversias. La primera resistencia fue que los que estaban en esa fiesta, inmediatamente confusos y perplejos, dice Lucas, lo primero que dijeron: estos están borrachos. Estos están borrachos. Amado hermano, para entender toda manifestación del Espíritu, como premisa les digo lo siguiente: uno debe tener al Espíritu Santo y debe interpretar y tener bien esta palabra, no solamente en su mente, sino que aplicarla en su vida diaria. Toda manifestación espiritual se discierne, se interpreta con el Espíritu bajo la luz de la palabra. Eso es lo primero que digo como premisa. ¿Cuál era la situación? Era un día de una fiesta solemne judía, el día de Pentecostés. El Señor fue estratégico, escogió esa fiesta para que todos los judíos, y no solamente los judíos, también los prosélitos, los que se habían unido a la religión judía, vinieran a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. Y fue ahí que el Señor derramó de su Espíritu, que si bien fue en un de repente, fue en un de pronto, pero el Señor les había profetizado mucho antes. Antes incluso que apareciera Cristo en la tierra, ya el profeta Joel había dicho que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y el apóstol Juan, cuando está bautizando en agua, él dice respecto a Jesús: Él es más poderoso que yo. Y él, refiriéndose a Jesús, él está profetizando que en 3 años más ocurrirá esto: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Justamente Pedro tuvo que inmediatamente explicar qué es lo que estaba aconteciendo. Cuando usted tenga tiempo, ahí en Hechos capítulo 2, del 14 al 40, vemos un sermón del apóstol Pedro extraordinario. ¿Por qué fue extraordinario? Porque vino un impacto del Espíritu sobre un discípulo del Señor. El pastor Carlos decía algo que es cierto, y esto lo hemos experimentado. Cuando alguien experimenta, valga la redundancia, el bautismo con el Espíritu Santo, de un modo sobrenatural el Señor aumenta recursos espirituales para hablar como Pedro habló. Pedro no es el mismo sin antes haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No es el mismo. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo, el temperamento, las emociones, el carácter. La predicación de Pedro fue una predicación ungida. Usted me dice: pastor, entonces si yo no tengo el bautismo con el Espíritu Santo, entonces soy un miserable predicador. No. Quiero explicar algunos asuntos y vamos a derribar algunos mitos.
respecto al tema del bautismo con el Espíritu Santo. Pero como principio coloco esto: el bautismo del Espíritu Santo está vigente y es un don dado soberanamente y con objetivos principales: capacitar al obrero, al discípulo, con una gracia mayor para la obra del ministerio. Quiero partir diciendo qué es lo que no es el bautismo con el Espíritu Santo. Lo primero, lo que no es, y aquí vamos a derribar mitos, ¿ya? No es la manifestación inicial del sello del Espíritu Santo que Dios da a todo aquel que recibe a Cristo. Existen dos diferencias respecto al sello y al bautismo. El sello con el Espíritu Santo es una manifestación inicial del Espíritu cuando una persona se entrega a Jesús por primera vez. Cuando esa persona le abre el corazón, lo primero que hace el Espíritu Santo lo sella. Y este sello está ahí justamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, desde el momento que tú creíste, hace tal vez mucho tiempo atrás o hace poco tiempo, creíste en la palabra, el Espíritu Santo te convenció al arrepentimiento y tú confesaste y te arrepentiste de tus pecados y dijiste: Jesús, sálvame, ven a mi vida, creo en ti. En ese momento, ¡pum!, el Espíritu Santo lo sella, lo marca. Y habla el apóstol Pablo ahí de una expresión que en el griego significa una garantía: las arras del Espíritu. ¿Qué significa las arras? Que es posesión de Cristo, la persona que es sellada por el Espíritu Santo hasta que Él venga por nosotros. Es decir, ¿cuál es nuestra garantía? ¿Tenemos el Espíritu Santo hasta cuándo? Hasta que el Señor nos arrebate o hasta que partamos del escenario de esta tierra. Por lo tanto, si usted es cristiano, usted ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo, fue sellado con el Espíritu Santo. Yo conozco hermanos que nunca han hablado en otras lenguas, pero son predicadores que enseñan correctamente la palabra, son guiados por el Espíritu. Por eso derribamos mitos que algunos obligan que el predicador tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, que el maestro tiene que ser bautizado. Eso es una gracia soberana del Señor. Él da los dones como Él quiere, pero el apóstol Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 12 dice: procurar los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Uno de los dones mejores es justamente usar nuestra boca para adorar o para edificar a la iglesia. ¿Me está siguiendo, cierto? Es decir, el sello con el Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es sentir solo una sensación sobrenatural. No es solamente sentir fuego. El bautismo del Espíritu Santo no es solamente la manifestación de una danza espiritual como se da en los círculos más pentecostales, conservadores. Que de hecho algunos de ellos dicen que cuando el hermanito o la hermana danza, ¿usted ha visto esa manifestación? Ellos dicen: fue bautizado con el Espíritu. No, la Biblia no dice en ningún momento que esa manifestación de alguien danzando es que está siendo bautizado. No. El bautismo del Espíritu Santo tampoco corresponde: cuando caí de espalda por primera vez, fui bautizado. No, tampoco. Porque la Biblia no habla respecto que el bautismo tiene que ver con caídas, con danzas. No. El bautismo con el Espíritu Santo no es repetir una frase repetida, aprendida. Es insólito que a veces uno escucha lenguas y dice: dice lo mismo que su pastor, le copia hasta las lenguas. Hermanos, suele ocurrir. ¿Cómo le copia las lenguas? Si está bien que usted imite a su pastor que quiera ser un guapo. No. ¿Está bien o no está bien? Pero usted no debe imitar eso porque esto no es humano. No es humano. Algunos yo he visto, hermano, y eso es digno de, no es digno,
es merecedor de denuncia. Algunos le ponen el dedo aquí, habla en lengua, fue bautizado en el Espíritu. Le ponen el dedo. Hermano, esas cosas ocurren. Sí, ocurren esas cosas. Y es lamentable. Eso no es bautismo con el Espíritu Santo. Otro mito, que esto se da en la secta Solo Jesús y en algunos pentecostales también, que dice, si no ha hablado en otra lengua, no tiene el Espíritu. Cuidado, porque recién leímos en Efesios capítulo 1, ¿cierto? Palabra de Dios, 13 y 14, que desde el momento que creímos y oímos la palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo. Si no habla en lengua, igual dele gloria a Dios, tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es un estado de trance donde me fui en la volada, dicen algunos. No sé, pastor, como los curados, no sé dónde anda, se me perdió el reloj. No. No tiene nada que ver con eso que alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo y quedó en su mente en blanco. No. Toda persona que tiene una manifestación con el Espíritu Santo en cualquier don está consciente de lo que pasa a su alrededor. Ya, cuidado eso de la mente en blanco, eso viene del diablo. Ya, usted está consciente, el Espíritu está sujeto al profeta. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 6, el Espíritu está sujeto. ¿Usted puede controlar el don de hablar en lengua? Sí, lo puede controlar. No, pastor, es que mire, de esto no hago doctrina. Inicialmente nos pasó, quienes fuimos bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, me adelanté, es la evidencia. Inicialmente es como cuando abren la llave, por primera vez descubre la llave y la abren y empieza a correr. Y hay hermanos que pasan 2, 3 días hablando en lengua. A mi esposa le pasó. Llegó a la casa a almorzar. Es normal, hermano, es normal inicialmente cuando tú recibes algo que nunca lo has manejado. Es normal, el ser humano tiene que adaptarse a algo que nunca lo ha tenido. Pero no es normal que usted ya lleva años con el don y que usted, me tocó el Espíritu, pastor, no me importa lo que usted diga, lo que diga el pastor, no me importa lo que diga el... No, cuidado con eso. Usted se tiene que sujetar. Suele ocurrir mucho en las iglesias, y con esto no estoy hablando contra el pentecostalismo, somos pentecostales de la Asamblea de Dios, pero se da mucho de esto también que de pronto el pastor está predicando, el maestro está predicando y se levanta un profeta, interrumpe la palabra, no, el pastor está en pecado y habla en lengua y el otro le traduce, sí, el diácono también dice. Se da esas cosas, hermano. Porque le escuchamos en un idioma raro, ¿cierto? Entonces, como está en trance la hermana y está danzando, aleluya, usa tu sierva, dicen algunos. Pero escúchelo bien. Todo don, toda manifestación del Espíritu debe sujetarse a la profeta mayor, que es la palabra del Señor. Se tiene que sujetar. Nadie puede interrumpir la palabra, y no porque sea yo un dictador, no, porque el Espíritu Santo está usando a este flacuchento para que le hable a usted. Nada más. Nada más. Deje que el Espíritu Santo hable. Y Pablo dice que los que profetizan sea por turno. O sea, si usted tiene una profecía, espere que termine la palabra. No la interrumpa. Hay un texto de la Escritura que hay dos textos de la Escritura que vamos a definir bien. Porque hay una línea teológica que usted ya lo ha escuchado de mi persona y de algunos acá, que se llama la línea cesacionista. En esta línea cesacionista están nuestros amados hermanos reformados y algunos bautistas. Y ellos sostienen que los dones del Espíritu Santo no están vigentes el día de hoy. Y tienen argumento y tienen tribuna en las redes sociales y son elocuentes, saben de teología, de verdad que son una biblioteca teológica en redes sociales hablando, son de verdad brillantes, genios. Pero ¿qué ocurre? Que interpretan textos de la Escritura para de alguna manera forzar en decir que esto no está vigente. Por ejemplo, este texto
que es de controversia. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué dicen? Esta línea reformada, bautista, luterano, presbiteriano y todos los anos de ese lugar. No lo digo peyorativamente, no. No lo interpreta así. Ellos dicen que el bautismo con el Espíritu Santo, la única vigencia que tiene es cuando alguien es inserto en el cuerpo de Cristo. Es el único bautismo. Mire, la Biblia, según mi Biblia y su Biblia y la de ellos, existen solamente 3 bautismos. El bautismo en agua, el bautismo que corresponde a esto, que sí, es un bautismo que el Señor te inserta en el cuerpo de Cristo, pero está el bautismo con el Espíritu Santo, que tiene que ver con la evidencia de hablar en otras lenguas inicialmente. Esos son los 3 bautismos que nosotros debemos creer y que están en la Escritura. El primer bautismo en agua, el segundo es este, justamente, 1 Corintios 12, 13. Pero ellos anulan lo que dice toda la Escritura respecto a la evidencia de hablar en otras lenguas. La palabra bautismo es la palabra griega baptismo, que significa completamente mojado, sumergido, teñido o insertado. Entonces, cuando Pablo dice que por su solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sí, eso hace el Espíritu Santo. Te injerta, te introduce en el cuerpo de Cristo. Sí. Ese es el segundo bautismo. Pero el tercero es con la evidencia de hablar en otras lenguas. El versículo 18 de 1 Corintios, capítulo 12, ahí lo explica. Dice, Dios ha colocado a los miembros, 1 Corintios 12, 18, cada uno de ellos en el cuerpo. O sea, ahí lo está explicando Pablo. Jamás alguien tiene que hacer doctrina solamente de un versículo, una regla hermenéutica. Jamás, porque cuando alguien hace doctrina solo de un versículo, lamentablemente está torciendo la Escritura. Está torciendo la Escritura. Uno hace doctrina de todo el libro y de toda la Biblia hasta llegar a la raíz del versículo. Algunos, por ejemplo, señalan que todas las experiencias que están en el libro de los Hechos respecto a la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo, porque es el libro que más menciona esta evidencia, algunos hermeneutas, la palabra hermeneuta significa los intérpretes de la ley, los intérpretes de la palabra, que ocupan herramientas de la lingüística, del contexto histórico, que hacen una exégesis, sacan o tienen una visión de las copias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para decir que el del libro de los Hechos y de los Salmos no se hace doctrina. ¿Y quiénes son estos patudos para decir lo siguiente? Porque la palabra me dice que toda la palabra, todas las escrituras es inspirada por Dios. Cuidado cuando alguien dice, no, que de los salmos y de los hechos y de los proverbios y de los libros poéticos no se hace doctrina. Mentira. De todo se hace doctrina. De todo. O sea, entonces echémonos al bolsillo el libro de los hechos. Echémonos al bolsillo los salmos. ¿Quiénes son ellos para tener tal arrogancia para señalar lo siguiente? Cuidado con eso. Porque hay gente que estudia hermenéutica y le cree más al hermeneuta que a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra. Si yo, como pastor, su pastor, o algún maestro, algún pastor, enseña algo diferente, usted tiene toda la libertad, con respeto, de confrontar y decir, pastor, la Biblia no dice esto. Pablo se pone en la palestra cuando le habla a los Gálatas. Dice, si un ángel del cielo,
o yo mismo les anunciare otro evangelio del que ya ha sido anunciado, el tal sea anatema. O sea, Pablo se pone en la palestra diciendo, oye, tengo que tener temor al Señor de decir no mi idea preconcebida del judaísmo. Tengo que hablar lo que el Espíritu dice de acuerdo a la palabra. Amén. Amén. Nuestra doctrina es bíblica. Sí, pertenecemos a la corporación de la Asamblea de Dios y estoy de acuerdo con las doctrinas de la Asamblea de Dios. Pero si la Asamblea de Dios me dijera, usted tiene que creer en esto, con todo respeto, señores, yo me voy a sujetar a la palabra. Si dijeran ellos algo contrario. Porque mi lealtad primeramente está con Cristo, su palabra, y después la corporación. Y lo mismo usted, su lealtad primero está con Cristo, con su palabra, y después con nosotros. Porque nosotros los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores. Pero por eso, y me gusta esta expresión del hermano pentecostal, que cuando el pastor está predicando, el maestro está enseñando, usa tu siervo, usted clame al Señor, para que todo lo que uno diga sea palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es el otro texto que ocupa nuestro hermano reformado bautista? Lo digo con mucho respeto, son nuestros hermanos. Son cesacionistas, lamentablemente. Ellos, vaya conmigo por favor a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10. Ellos toman este texto para decir que el bautismo con el Espíritu Santo, la lengua y la profecía ya se terminaron. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque, ojo, dice, no es que Pablo dijo, se acabaron. Habla de futuro. ¿Ya? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa eso? No tenemos una revelación completa. Algo, un chispazo, una luz del Espíritu está sobre nosotros para predicar, para enseñar. Tenemos una gotita del océano, por decirlo así. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí es justamente el punto de inflexión en este versículo que la línea reformada bautista señala. Cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte se acabará. ¿Sabe cuál es la interpretación de la mayoría de estos teólogos? Ellos dicen que cuando venga lo perfecto se refiere, según ellos, al cierre del canon del Nuevo Testamento. Y Pablo en ninguna parte dice cuando se cierra el canon. Pablo es explícito. ¿Cómo decir eso? Y está claro, cuando venga lo perfecto, es asunto de seguir leyendo la Escritura. Vamos al versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Recuerde que en aquel tiempo los espejos no son como los de ahora, que tú te veas hasta los huesos que tiene adentro. Un espejo así, pero tremendo, con vista espiritual así. Espejo HD. En ese tiempo los espejos eran unas plaquitas, unos metales, que uno trataba de ver. No estaba la ciencia avanzada para tener un espejo como los de ahora. Ahora vemos por espejo oscuramente. Pablo está ocupando una ilustración, una metáfora. Más entonces veremos cara a cara. Versículo 10, cuando venga lo perfecto. Versículo 12, entonces veremos cara a cara. Ahí está el Señor uniendo lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos el amor, por supuesto. Pero Pablo dice, cuando le veremos cara a cara, está hablando lógicamente que cuando nos encontremos con el Señor, cuando estemos en su gloria, ya no voy a necesitar hablar en otra lengua. Ya la iglesia no va a necesitar profecías. Ya la iglesia no va a necesitar dones del Espíritu para edificar la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, no se menciona nunca más la iglesia. Se menciona a los redimidos, se menciona a los que han sido lavados por la sangre del Cordero, a los que han vencido. Ese es el término, a la esposa. La iglesia en este tiempo necesita de los dones espirituales.
La línea reformada bautista, ellos le llaman los dones fundacionales. Fundacionales solamente. Sí, si bien fueron fundacionales, pero los dones siguen vigentes. Y nosotros hacemos doctrina no solamente de lo que alguien nos dijo, no, de lo que la Biblia dice y de la experiencia que hemos tenido de acuerdo a la Escritura. ¿Sí? Porque es verdad, también está esta línea que dice, no, de la experiencia no se hace doctrina. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Pero lo que dice la palabra tiene experiencia en nosotros. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Ahora partamos con lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Es una manifestación diferente al sello del Espíritu. Es una investidura de poder que da el Espíritu Santo. Y cuando el creyente lo experimenta en este don de hablar en otras lenguas, porque el bautismo con el Espíritu Santo está relacionado al don de hablar en otras lenguas. Cuando lo experimenta, tiene una capacitación sobrenatural. Esto del bautismo con el Espíritu Santo fue anunciado por Joel, ¿cierto? Capítulo 2, que el Espíritu Santo vendría sobre todas las personas y van a profetizar sobre las siervas, sobre los siervos, sobre los niños, jóvenes, ancianos, en fin. Pero Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan justamente lo profetiza 3 años antes del cumplimiento. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Era el único bautismo que conocían los judíos. Hasta entonces, incluso los discípulos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a Jesús que venía a ser bautizado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. La línea reformada dice respecto a este versículo que cuando se refiere fuego, se refiere al juicio. Ellos lo dicen así. Pero cuando uno sigue el hilo conductor de todas las profecías, uno echa por tierra ese concepto. Porque en Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mira, habían pasado 3 años, sigue el hilo conductor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué lo está diciendo el Señor? El Señor está dando testimonio de Juan. Juan lo dijo cuando yo fui bautizado, ahora yo le estoy diciendo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál fue la experiencia que vivieron los discípulos? El bautismo con el Espíritu Santo. Eso fue. ¿Cuántos días pasaron que el Señor, porque el Señor estuvo 40 días, que resucitó 40 días, con pruebas indubitables, dice el escritor? Después de esos 40 días, Él ascendió al cielo. Cuando ascendió al cielo, le dijo a los discípulos, antes de ascender, vayan a Jerusalén, permanezcan aquí. No vayan a ninguna otra región, permanezcan acá, para que reciban la promesa del Padre. Pasaron 10 días, 10 días. Después que el Señor asciende, 10 días, viene el día de Pentecostés y ocurre el cumplimiento de la palabra. Vino ahí el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia que dice el libro de los Hechos? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Vino como un viento recio, vino como lengua repartida de fuego. Son metáforas, pero la experiencia de quienes lo hemos vivido, yo he sentido el viento de Dios. Yo he sentido el fuego de Dios, por eso hablo con propiedad en este lugar. Yo he sentido el viento de Dios y he sentido el fuego de Dios. O sea, no estoy diciendo algo que solamente la Biblia diga, estoy diciendo algo que la Biblia dice que yo lo he experimentado. ¿Y cuántos de los que están acá han experimentado eso que estoy diciendo? Levante su mano para que haya testimonio. No sé si las cámaras pueden mostrar cuánto han experimentado esa gloriosa manifestación del Espíritu Santo que Él da soberanamente. Soberanamente. Y si usted no lo ha recibido, no se sienta el más vil pecador. Porque lamentablemente la línea ultraconservadora pentecostal te dice, tú no hablas de lengua, eres un carnal, eres un
pecador cuidado con eso, porque también existe otra cosa rara. Conozco a gente que habla en lengua todo el día, pero con la misma lengua garabatea a todos todo el día. ¿Aló? ¿Aló? Así que muéstrame a alguien espiritual, no es aquel que habla muchas lenguas, sino aquel que tiene el dominio propio para controlar su lengua. Muéstrame a alguien espiritual. No será solo el que habla millones de palabras, sino que el que controla esas millones de palabras. Ahí yo veo a alguien espiritual, tiene dominio propio, no ofende. Ama. Ama. Seguimos con esto que ocurrió a los discípulos fue una antesala para nosotros también, como la iglesia en el siglo XX o siglo XXI. Mire, el Señor me permitió hacer una tesis monográfica respecto a lo que es el cesacionismo y el continuismo. Y no lo digo para que usted me mire así, oh, qué glorioso el pastor. No. Tenía que hacer lo que el Señor me dijo. Tienes que seguir tus ramos teológicos. Y en el ramo de la neumatología, la teología 5, no lo digo para que me mire así como, oh, qué gurú. No lo digo. La neumatología, teología 5, tuve que hacer justamente esta tesis monográfica y indagando descubrí que el bautismo con el Espíritu Santo siguió después de la iglesia, después del apóstol Pablo, después del apóstol Juan. El bautismo seguía. ¿Sabe cuándo comenzó a caducar esto? Cuando la iglesia se institucionalizó en Roma. En el IV siglo. Los obispos con los concilios y tantos reuniones que tenían para combatir, por ejemplo, el gnosticismo, que fue una ideología terrible que ya estaba en el primer siglo y siguió en el segundo y tercer siglo. Ellos, para combatir una doctrina errada, lamentablemente echaron por tierra todo lo que estaba respecto a este tema del bautismo con el Espíritu Santo. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de doctrina. Uno tiene que usar el bisturí como el cirujano. Porque hay asuntos que hay que cortar, pero cuidado con pasar a llevar la vena. ¿Me sigue? Cuidado con pasar a llevar la vena, como lo hizo lamentablemente el señor MacArthur, que en su libro de Fuego Extraño, él catalogó a todos los que hablaban en lengua como que eran personas que estaban en un trance irracional y se atrevió a decir que eso eran manifestaciones diabólicas. Respeto al reverendo MacArthur, que está en la presencia del Señor, creo, por supuesto, creo, porque hay que tener cuidado cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo. O sea, una de las teologías más peligrosas es respecto al Espíritu Santo, porque uno o dos, o nos vamos a un misticismo raro, o blasfemamos contra él aun cuando las evidencias son vigentes. Por eso, lamentablemente, mucha gente, cuando no tiene el conocimiento de la palabra y de la doctrina, cae en cualquiera de estos dos extremos. Por ejemplo, está este movimiento neopentecostal. Neopentecostal es el movimiento apostólico, profético. Yo no creo que existan apóstoles en este tiempo, no lo creo. ¿Creo en los dones de profecía? Sí, creo en los dones de profecía. Pero los apóstoles tuvieron una labor: fundar la iglesia, establecer la doctrina, y nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento el único que es Cristo. La mayoría de esta línea neopentecostal, no quiero generalizar, yo conozco hermanos que están en esos círculos, son hijos de Dios, aman a Dios, pero en algún momento el Señor les va a iluminar. Tienen experiencias místicas, lo espiritualizan todo, lo diabolizan todo. Y cuando el hermano está mal, no, está en pecado, está en maldición, no, es que no ha diezmado, las maldiciones de Tutankamón están sobre ti. ¿Estás enfermo? No, espíritu resfriado afuera, todo lo espiritualizan.
Pero está y estos hermanos lamentablemente caen en eso por la ignorancia de la palabra. Y cuando se dan cuenta que lo están trasquilando con dinero, porque también se da venga a pactar, pacta 100.000, tu hijo va a salir de la droga, la hermana toda dolorosa, y 200 lucas pone. Y estas cosas pasan. Hay que honrar hay que honrarlo al apóstol. Y le dan todo el dinero al apóstol, el dinero, bueno. Todo esto es círculo, la gente se desilusiona y ¿sabe lo que está pasando? ¿Cuál es el fenómeno socio-religioso que tenemos acá en Chile y en Latinoamérica? Porque el ser humano es muy extremo. Tiene una desilusión en un punto extremo, se va al otro extremo. Aquí no creen ni en el aire que respiran. No creemos, no, pura palabra, pura doctrina, pura palabra, sola escritura. Sí, sola palabra, pero también solo espíritu también. ¿Y por qué se van al otro extremo? Porque lamentablemente, y de hecho se los dije a las autoridades de la Asamblea de Dios en algún momento, por favor levanten maestros, pastores que usen las redes sociales para hablar de estos temas. Están escondidos. Proliferan los locos del neopentecostalismo, los raros, los místicos, y proliferan los que no creen ni en ellos mismos. Hoy está fuerte la palabra hoy día. Yo anhelo, y si es acá en Generación Encendida, y si Dios me quiere ocupar a mí, yo siempre he dicho, como conferencista, hermanos, cero a la izquierda yo. Pero si Dios quiere ocupar a este elemento, a este instrumento, o a alguno de ustedes, ocupemos las redes sociales, no para andar peleando contra los locos ni contra los que no creen nada, sino para predicar la verdad, para enseñar lo que estoy enseñando, que el don del bautismo con el Espíritu Santo está vigente. Denle un aplauso al Señor. Son pocos los pastores, y no lo digo para que me mire como héroe, no. Son pocos los pastores que se atreven a hablar de estos temas. ¿Sabe por qué? Porque como el corito de los prisioneros, nunca queda mal con nadie. No quiero quedar mal con el bautista, no quiero quedar mal con el... No, hermanos, cuando alguien es maduro, uno puede discutir estos temas y seguir siendo amigos, ¿no? Por supuesto, conozco un pastor que de la línea apostólica, profética, tiene sus revelaciones y sigue siendo mi amigo. Y conozco también pastores bautistas, reformados, son mis amigos. Lo peor que nos puede ocurrir es andar peleando entre hermanos. Y podemos discutir una doctrina, pero con altura, con amor. Amén. Por eso vuelvo a decir mi preocupación, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes lo que más escuchan es teología reformada. Estoy seguro. Y no es malo que la escuche, pero ponga el filtro. Ahora, algunos que no les gusta mucho la palabra, les gusta la cajita feliz. Papa frita ahí, la empanadita de queso, neopentecostal. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu. ¿Hay evidencias claras del bautismo con el Espíritu Santo en la Biblia? Sí. Hechos 2:4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45. El bautismo con el Espíritu Santo viene sobre los gentiles. No solamente son los judíos, son los gentiles. Pedro está predicando en la casa de Cornelio, un centurión romano. Y mientras Pedro está predicando, mira lo que dice la Biblia. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, porque el bautismo es un don, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. ¡Wow! El bautismo con el Espíritu Santo no es un monopolio, no es exclusivo para los evangélicos. Es para todo aquel que cree en el Señor. No es exclusivo de la Asamblea de Dios, no, es para todo aquel que cree en el Señor. Esto no se trata de ser pentecostal, bautista, es hijo de Dios, ¿cree? Amén. Escúchalo bien, el bautismo con el Espíritu Santo está por sobre nuestros protocolos religiosos. ¿Por qué? Cuando Pedro está enseñando, predicando la palabra en la casa de Cornelio, está predicando de Cristo,
Ellos todavía no hacían lo que nosotros llamamos la oración de fe. Porque ¿cuál es nuestro protocolo religioso? Primero la oración de fe, repite conmigo esta palabra, ya. Arrepiéntete, bautízate, ponte ropa decorosa. El Espíritu Santo saltó todos esos protocolos y los bautizó al tiro. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! No sé si habrá alguien acá que haya experimentado antes o el primer día el bautismo con el Espíritu Santo cuando se entregó a Cristo. No sé si habrá alguien acá. Pero yo conozco gente. Y así era antes, se daba mucho, era normal. Ahora, ¿qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? En la tesis monográfica que hice pude descubrir qué le pasa a la iglesia. En el segundo siglo, el intelectualismo y el ritualismo y la institución de Roma, tres corrientes, tres vertientes ideológicas, apagaron la fe de los creyentes. En ese periodo hay un loco que vivía en las montañas, usted lo puede googlear, de nombre Montano, cerca del siglo IV, cuando ya la iglesia romana estaba tomando dominio. Este loco tenía un grupo de personas que buscaban al Señor y que habían resistido el catolicismo romano, y en las montañas comenzaron a buscar a Dios y seguían hablando en otras lenguas. ¿Sabe lo que hicieron aquellos obispos de aquel tiempo? A todos ellos los agarraron por herejes. Porque así se perseguían en aquel tiempo los que hablaban en otra lengua. Ya el cesacionismo estaba tan agresivo en aquel tiempo como en el día de hoy a través de las redes sociales. Esto que ocurrió a principios del siglo IV, lo mismo está pasando hoy. Hoy algunos se atrevieron en decir que hablar en lengua es del diablo, algunos se atrevieron. Pero hay muchos expositores, como el reverendo MacArthur, Sugel Michelén, que yo sé que usted escucha a esos predicadores, Paul Washer. Ellos hablan contra, no solamente lo resisten, contra el bautismo con el Espíritu Santo. Hermano, yo escucho casi siempre a Paul Washer, a Sugel Michelén, casi siempre a MacArthur lo sigo escuchando, porque hay cosas que yo aprendo de ellos por gracia de Dios, pero cuando hablamos del Espíritu, inmediatamente yo me pongo en posiciones ahí de defensa. Porque mucha gente que nunca ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, mira lo que voy a decir por el Espíritu. Hay mucha gente que nunca ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, y en algunos círculos se les cuestionó su espiritualidad y crearon en ellos una frustración. Y se sintieron menos porque no hablaban en lengua. Entonces, ¿dónde se acomodaron? Aquí. Porque aquí les soban el lomo y dicen, no te preocupes, si eso ya pasó. Entonces viene el consuelo. Pero ese consuelo es como el remedio que te mata. Diciendo, no está vigente. Porque generalmente estos expositores nunca han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, por eso lo dicen con tanta fuerza. Pero estoy seguro que si uno de ellos que nombré lo experimentan, jamás refutarían lo que digo. Hay maestros de la palabra que son de la misma línea reformada como quien está en la presencia del Señor, el doctor Adrian Rogers. Él creía en las manifestaciones de los dones del bautismo con el Espíritu Santo. Probablemente lo experimentó, pero él nunca se atrevió a decir que eso no está vigente. El problema está en los extremos. Jamás en Generación Encendida debemos tener un sobreénfasis de nada. El énfasis es Cristo. Denle un aplauso al Señor. El apóstol Pedro da un reporte al concilio de Jerusalén cuando experimenta esto del bautismo con el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Tiene que dar el reporte. ¿Y cuál es el reporte que da Pedro? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, como en el día de Pentecostés.
Versículo 16. Entonces me acordé, está leyendo conmigo la Biblia, ¿cierto? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto lo abrazo. Lo abrazo, ¿por qué? Porque la línea de esta vereda, cuando habla del fuego del Espíritu, dice que es juicio. Y Pedro en ningún momento dice: oh, vino el juicio sobre los gentiles porque vino el bautismo con el Espíritu Santo. No. Me acordé de lo dicho por quién, por el Señor Jesucristo. ¿Cómo alguien se atreve a no hacer doctrina de lo dicho del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos ser tan patudos? Si lo dijo el Señor Jesucristo. No es que lo dijo Paul Washer, es que lo dijo MacArthur, es que, oye, ¿quién es Paul Washer, MacArthur, Sergio Urtubey? Al lado de Jesucristo no somos nada. Al lado de lo que Él dice. Si Él lo dijo, está vigente. Cuando Pablo va a visitar las regiones en su segundo viaje misionero, llega a Éfeso. Y en Hechos 19, lo primero que hace Pablo es preguntarle a estos discípulos. Hechos 19, versículo 2. ¿Y recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya, esto era ya patético. O sea, dicen los teólogos que estos discípulos probablemente eran de Juan, porque conocían el bautismo de Juan, pero no conocían el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndole, versículo 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y acá ocurre lo que yo les dije: personas que reciben a Cristo, reciben al Señor, inmediatamente experimentan el bautismo con el Espíritu Santo, porque dice: hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Podemos hacer doctrina del libro de los Hechos? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Por supuesto, porque son palabras del Señor también. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo? Es creerme más espiritual en relación a los que no han sido bautizados. Error. No presuma que usted habla más lengua que todos. Pablo lo dijo irónicamente: yo hablo más en lengua, más que todos ustedes. Pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Un paréntesis. El que habla en lengua tiene 2 razones de hablar en lengua, o una de las 2. Una de ellas es hablar misterio con Dios. 1 Corintios capítulo 14. Habla misterio con Dios. Y el que habla en lengua también le habla a la iglesia para edificar la iglesia, con una interpretación lógicamente. ¿Se entiende? Eso es. Cuando alguien habla en lengua y no tiene interpretación, creo yo, de esto no hago doctrina, que uno en el Espíritu sabe que está hablando a Dios o está hablando a la gente. Yo no tengo interpretación. Los hermanos multimedia tampoco tienen subtitulado lo que el pastor habla en lengua, tampoco. Pero mi espíritu, permítame hablar de mi experiencia, mi espíritu sabe cuando le estoy hablando a la iglesia. En mi espíritu sé, pero no sé lo que digo. O siento el sentir que Dios está animando, exhortando, consolando. Pero también sé que cuando estoy hablando con el Padre Misterio, sé. En mi espíritu lo sé. Si el Señor permite, y si le escucho a Cindy decir más de 3 veces: Sergio, haz una serie, a ver si el próximo domingo podemos hablar de cómo usar el don de hablar en otras lenguas. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo me hizo hablar de este tema? Porque estoy seguro que, hermanos, vamos a experimentar algo glorioso. El viernes fue la antesala nomás. Pero tenemos que preparar el barco para ir a la profundidad del mar. Tenemos que preparar bien las velas. Los marineros tienen que saber ocupar bien las cuerdas.
Tenemos que saber ocupar bien el timón, porque no vaya a ser que nos vamos a la profundidad del mar. ¿Y cómo ocupamos las velas? ¿Y esta cuerda para qué, pastor? ¿Me tiro al agua o no me tiro? El Señor nos está preparando doctrinalmente para que cuando el Espíritu Santo nos lleve a las profundidades sepamos movilizarnos con el viento al Espíritu cuando vaya al norte, al sur, al este y al oeste. Sepamos manejar el barco por el Espíritu Santo. Porque Él va a bautizar, va a seguir bautizando con el Espíritu Santo. Y cuando venga el bautismo con el Espíritu Santo, el avivamiento tenemos que saber administrarlo. Administrarlo, porque en un avivamiento también se manifiestan espíritus mentirosos, diabólicos, que imitan las lenguas, imitan dones del Espíritu. Y tenemos que saber la Biblia para poder decir eso es de Dios y eso no es de Dios. Y aunque seas mi compadre, mi amigo, te lo tengo que decir, eso no es de Dios. Sí, pues. Por eso yo creo de todo corazón que si el Espíritu Santo nos va a llevar a aguas profundas, sepamos cómo manejar las olas. Porque muchos avivamientos, ¿sabe cuándo se terminan? Cuando hay falta de doctrina. El avivamiento de Azusa Street de 1909 fue glorioso. Pero el diablo no descansó hasta levantar a algunos líderes de ese movimiento carismático para decir que el Padre también era Jesús. Y de ahí nace, lamentablemente, de una herejía, el movimiento unicitario de los solo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a querer meterse de alguna otra manera en un movimiento glorioso del Espíritu. Yo recuerdo de la iglesia donde yo venía, antes de la asamblea de Dios, un avivamiento extraordinario, año 1997. Pero ¿sabe lo que mató el avivamiento? La falta de doctrina. Empezaron a haber manifestaciones raras que no eran del Espíritu Santo. Y ahí se terminó el avivamiento. Por eso tenemos que preparar el barco. Porque usted, si va a recibir algo de Dios, sepa cómo antes ya saber ocuparlo. Como pastor no puedo ser irresponsable y decirle, ya Lucho, toma el serrucho. Y el Lucho con el serrucho martillando el clavo. Tengo que educarlos. Con los pastores y maestros, educarlos. Por eso están los discipulados. Por eso está el instituto bíblico. Por eso está la formación ministerial. Para que los hermanos sepan cómo ocupar las herramientas, los dones espirituales. Segundo propósito, magnificar a Dios. Primero los Corintios 14:2, por favor. Primero los Corintios 14:2. Magnificamos al Señor. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Lo dije, ¿cierto? Aunque cuando habla a la iglesia es para edificar. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lo tercero, tener una comunión profunda y personal con Dios. Yo conocí un pastor, un maestro de teología. Él siempre estaba en diversos países, cansadísimo porque recorría en avión toda Latinoamérica y Norteamérica y Sudamérica. Y cuando oramos por los alimentos, se ponía a hablar en lengua. Decía, será medio fanático. ¿Cómo por los alimentos? Decía, pero ¿cómo por los alimentos hablando en lengua? Empezaba la clase, oremos, se ponía a hablar en lengua. Ahora, era prudente, no era así loco, porque algunos son medio rayados, tiran la silla, parece un culto de punk, pues, hermano. ¿Te has visto los cultos punk? Oye, yo creo que, ¿qué espíritu está ahí, man? Botan silla, botan la cámara, le pegan sin querer al hermano que me cae mal, ¡pah! Aprovecha el momento. Hermano, las manifestaciones del Espíritu tienen que ser en orden.
Pero tampoco nos vamos al extremo del orden que, el hermano es medio gritón. Bueno, si emocionalmente así, tengamos paciencia, va a controlar su emoción. Si habla en otra lengua, tiene que ir acompañada de profecía, revelación o doctrina. Es para la edificación de la iglesia. Primero los Corintios 14:4, por favor. El que profetiza o el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Se da cuenta que el que habla en lengua habla con Dios o habla a la iglesia? Se edifica a sí mismo, pero también edifica a la iglesia. Tiene que pedir interpretarla en oración. Primero los Corintios 14:13. Si alguien recibe el bautismo con el Espíritu Santo y no entiende nada lo que dice. Versículo 13, ¿lo tiene ahí? 14:13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Hay hermanos que tienen la interpretación y tienen el don. Hay otros como yo que lamentablemente tengo ese don, pero sin interpretación necesito que alguien me interprete. Por eso muchas veces cuando yo sé que el Espíritu Santo está hablando por mí, por pura gracia y misericordia, a ustedes, a la iglesia y a mí, siempre digo, ¿hay algún intérprete? Pero ¿qué nos pasa? Tenemos el efecto con retraso. Pasan 2 semanas, pastor, quiero decirle algo. Lo que usted habló hace como 3 domingos atrás, yo sabía lo que el Señor estaba diciendo. ¿Y por qué no lo dijiste en el momento? Está bueno para ponerlo ahí en ONEMI para dar la alerta de tsunami. Está bueno para los recados. Si Dios quiere hablar hoy día, hermano, usted abra su boca si tiene el don de interpretación. No le den tanta bola. No, que soy un indigno, soy tan piojento delante de Dios. Pastor, ¿cómo va a hablar mi boca toda cochina? No tengo ni dientes y Dios me va a usar. En esta boca sin dientes Dios me va a usar. Algunos no se lavan ni los dientes en la mañana y Dios por pura misericordia ocupa tu boca. Y es verdad. Entonces ya dejémonos con esa falsa humildad. Cuando pasan cosas raras en la iglesia y necesitamos una revelación del Señor y los pastores tratando ahí de, ay Señor, revélanos, muéstranos. Quedó la grande en un asunto y el hermano a los 2 meses, no, si yo sabía que esto iba a pasar, pastor, un mes antes que pasara. ¿Y por qué no lo dijo antes? Atrévase a ser usado por Dios. Si Dios ocupó un burro, bueno, saque sus conclusiones, por hermano. ¿O no? Que fluya sin impedimento, pero en orden. Primero los Corintios 14, del 39 al 40. ¿Qué dice, por favor? Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No le impidáis. La única razón para impedir que alguien hable lengua, que por ejemplo, si estoy predicando y se pone, te callas, hermano, porque Dios está hablando. La única razón. Ahora, si el hermano habla lengua durante la alabanza, la oración, y sigue hablando en lengua y no dice nada, 2 dedos frente, cállate un poquito para que alguien tenga el turno de seguir hablando en lengua y el otro interprete. ¿Cierto? Eso es orden. Eso es orden. El 40, ¿qué dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. Y al decir esto no estoy mencionando el extremo, como algunos interpretan, no hablé en lengua. No levanté la mano porque hay que ser ordenado. Hay que ser ordenado. Ese grito de júbilo tiene que ser ceremonial. Todo ceremonial, en orden. Amado hermano, cuando viene el Espíritu Santo inicialmente sobre alguien, tal vez le va a costar pero con el tiempo se le van caminando. El agua que viene de la cordillera con torrente, pero grande, necesita un caudal. El caudal lo tiene la palabra. Póngase en pie. Cierre sus ojos ahí donde está.
Cierre sus ojos ahí donde está. Señor amado, he tratado de ser lo más sincero delante de ti y delante de los hermanos para predicar esto. Señor amado, sé que has echado por tierra algunos mitos, pero también has traído a la luz verdad que está en tu palabra. Es mi anhelo, Señor, es mi anhelo, pero tú eres soberano. Es mi anhelo que todos experimentemos el bautismo con el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu y fueron bautizados en el Espíritu. En la casa de Cornelio pasó lo mismo. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. En la región de Éfeso, todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Todos. Señor, tu Espíritu me dice que le diga a algunos que están acá, ¿hace cuánto tiempo no fluyes en dones espirituales como hablar en otras lenguas? ¿Hace cuánto tiempo no hablas misterios con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no profetizas? Dice el Espíritu Santo. ¿Te has sentido indigno? ¿Te has sentido un pecador? Bueno, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si el pecado ha sido un obstáculo para usar los dones del Espíritu, pidamos perdón ahora. Padre, limpia los vasos que están acá, límpianos, perdónanos, Señor, límpianos, santifícanos, purifícanos, lávanos en tu sangre. Señor, que nuestros vasos puedan estar limpios para recibir el tesoro del Evangelio en estos vasos de barro. Vasos de barro somos, Señor. Señor, luchamos contra corrientes como luchó la iglesia incipiente. En los primeros siglos habían 3 ideologías terribles: el intelectualismo, el ritualismo, la institución de la religión con el gobierno romano. Hoy, Señor, son otras las corrientes que han tratado de obstaculizar, Dios, lo que está vigente. Hoy hay teologías, doctrinas que se burlan. Otras abusan del don, otros no lo usan. Oh, qué fuerte. Algunos abusan, otros no lo usan. Señor amado, usa nuestras vidas. Levante su mano un momento al Señor. ¿Qué les parece que le pida ahora al Espíritu Santo que lo bautice? No necesitas que incluso ponga mis manos. Él puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Siento la presencia de Dios que está aquí. Señor, tú lo haces soberanamente. Mi anhelo que todos sean como pastor. Tú sabes a quién dar ese don. Padre, te pido, como estás en el terremoto, en el ruido, en el estruendo de la alabanza, también estás en el silbo apacible. Estás ahí para bautizar con Espíritu Santo y fuego. En esta hora vamos, pide. ¿Cuánto más? Si nosotros siendo padres con errores, padres malos, que si un hijo le pide un pan, nosotros no le daremos una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Oh, dile: Espíritu Santo, llena mi vida. Vamos, llena mi vida. Porque algo puede ocurrir ahora. Y creo que puede ocurrir que Dios bautice con Espíritu Santo ahora. Ahora, sí, ahora. Recíbelo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tómalo por la fe. Otros vuelvan a renovar esta gracia de hablar en otras lenguas. Lo vamos a hacer con orden, lo vamos a hacer con entendimiento, sujeto al Espíritu. Oh Dios, hay tantos que hace tiempo no tienen plenitud. Oh Dios, apasionanos con el Espíritu Santo. Oh, hay libertad en este momento para adorar al Padre. ¿O qué le parece que los que hablan en lenguas adoren, pero sin interrumpir a nadie, adoren en otras lenguas? Vamos, suelta la lengua, suelta esas lenguas, suelta esas lenguas. Oh, Brichia, Raba, Glory, Branda, la Bacaya.
No se lo impidáis, dice la palabra, no se lo impidáis. Abrisía, alaba, gloria, gloria, branda, la gloria, gloria, brisía, gloria, 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 brita, la bronda, la bracanda y brosombrica, la brazoy, gloria, branda, la bacaya, oh, brenda, la bacanda, la brazoy, seguinda, la bracanda. Oh Dios eterno, venga un tiempo de avivamiento genuino, genuino. No sean solo emociones, sino sea el Espíritu por sobre la emoción. Padre, oramos para que ese bautismo con el Espíritu Santo sea una realidad. Sepamos usarlo. Oh Dios, ven en esta hora de la mañana. Abre el cielo, abre el cielo. Padre eterno, venga tu gloria.